Buenos días. En este video se presenta el, el diseño de un levitador electromagnético, el mismo en donde se puede observar la estructura de madera, la bobina electromagnética en forma de un solenoide, un sensor de proximidad analógico, el cual nos va a permitir observar la altura a la que estaría flotando la esfera metálica. Se tiene también presente de que el control de dicho levitador se hace mediante un microcontrolador. En este caso el microcontrolador que se está utilizando es el 18F4550, el cual tiene el módulo de conexión USB. Realizamos esta comunicación USB para poder transmitir y enviar los datos desde la view. A continuación se procede a explicar las especificaciones técnicas de nuestra bobina electromagnética y de nuestro sensor de proximidad. En este caso, nuestra bobina electromagnética tiene las siguientes especificaciones. Está realizado por un conductor número 22 que tiene una capacidad de conducción de 7 amperios. En este caso, la corriente máxima que nosotros determinamos darle a la bobina es 5 amperios y teniendo una resistencia de 10 ohmios, por lo tanto el voltaje máximo a alimentar la bobina es de 50 voltios. Su núcleo es de hierro dulce y se tiene también que la longitud del núcleo es 80 milímetros. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar una pequeña prueba. Se está alimentando la bobina en este momento con 2 voltios. Podemos observar ahí, en este caso, cómo la bobina atrae a la esfera. Si aumentamos el voltaje, obtenemos mayor fuerza de atracción desde una distancia más lejana al núcleo de la bobina. Por lo tanto, también se determina un número de espiras determinado, que es 1765 vueltas, lo cual nos permite obtener una fuerza aproximada de 10 newtons, permitiéndonos de esta manera tener un rango amplio de atracción de las esferas hacia la bobina. En este caso también se puede observar nuestro sensor analógico conectado, en donde cuando no se encuentra la esfera se tiene un voltaje de 1.24, por lo tanto se procede a hacer un circuito restador y amplificador para tener una señal de 0 voltios al momento que no se encuentra ningún objeto en el levitador. Por lo tanto, como se puede observar a la salida de dicho circuito, se tiene un voltaje menor al inicial del sensor. Y colocando las esferas, colocando la esfera,
Por lo tanto, como se puede observar, al alejar nuestra esfera, se puede observar como la variación de la distancia. A continuación se explica cómo se trató de obtener la planta del proyecto. En este caso, con la variación del sensor analógico de distancia, se hacía variar el voltaje en la bobina para variar la distancia de atracción de las esferas. Por lo tanto, para eso se utilizó la DAC de la universidad y el software de Labio, el Signal Express, el cual nos permite obtener los datos y poder ser guardados en una hoja de Excel. Se trató de sacar la función de transferencia de la planta, pero se tuvo inconvenientes y, como se puede observar en la imagen, de muchas fluctuaciones, ya que el sensor no era relativamente estable y nos producía mucho ruido. Entonces, de esta manera no se pudo obtener la función de transferencia para poder realizar el análisis correspondiente para el controlador, en este caso, que sería comandado desde el microcontrolador, desde el PIC. Bueno, a continuación presentaremos la adquisición de datos para la planta del levitador electromagnético, en donde podemos observar la maqueta que contiene la bobina para hacer levitar, en este caso, las esferas metálicas. Se tiene el sensor de distancia analógico, el circuito donde se hace la amplificación de la señal del sensor analógico, y en este caso también se hace que nuestro sensor nos dé 0 voltios cuando no existe la esfera, cuando no se encuentra la esfera en el levitador electromagnético. Estamos utilizando una DAC para poder obtener los datos de dicho sensor, y el programa Signal Express que es respectivamente de la DAC para obtener los datos. A continuación procedemos a obtener los datos. En este caso, como se puede observar, se está tomando el sensor de altura y se manda a grabar. Vamos a ver la señal del sensor sin nuestros amplificadores. Esta es la señal natural del sensor analógico, donde se puede observar al momento de observar la señal. Como se puede observar, no está ninguna esfera en el levitador y el voltaje es 1 voltio. Al producir variaciones de distancia, se observa cómo varía con la amplificación. Y de esta manera se procede a
guardar la data, en este caso de adquisición, para poder sacar nuestra función de transferencia de la señal. Bueno, a continuación explicaremos el funcionamiento de la comunicación USB del microcontrolador con la VIEW. En este proceso se realiza primeramente una simulación que están observando, donde en el puerto A tenemos nuestro sensor analógico del evitador, en el puerto B un LED, una salida digital que está representada con un LED, y en el puerto C dos indicadores del estado de la comunicación USB, sea esta correcta o incorrecta. Vamos a proceder a conectar el puerto, y vemos que el LED verde se enciende, lo que indica una buena comunicación. Ahora procedemos a la pantalla de programación de la VIEW, donde tenemos la interfaz gráfica que utilizamos, donde tenemos la lectura de la señal analógica, un interruptor para realizar la comunicación y encender o apagar el LED, y el estado de del byte recibido y enviado para comprobar la comunicación. Ahora tenemos la ventana de programación. En este proceso se ocupa la herramienta Visa. A continuación se procede a explicar el programa que se encuentra grabado en el PIC 18F4550, donde se puede observar primeramente se incluyen las librerías del 18F4550, se especifica el reloj que se utiliza en este caso, y las interrupciones habilitadas para la adquisición de datos del sensor analógico, adquisición y envío de datos. Se tiene también incluida la librería de conexión USB y los alias de los pines para las salidas, en este caso que se van a utilizar del PIC. También se habilitan los puertos analógicos digitales, también salidas y entradas digitales, y se hace la lectura de los datos de nuestro sensor y las condiciones para envío. En este caso solamente este programa es una prueba para comprobar la comunicación USB, en donde se puede observar que mediante la interfaz de la VIEW, si se enciende el interruptor, se prenderá el LED, y si se apaga el interruptor, se apaga el LED. Bueno, a continuación se va a proceder a hacer la prueba o la demostración de la comunicación USB. En este momento tenemos nuestro PIC desconectado de la computadora. Procedemos a conectar la conexión y se puede observar cómo se realizó correctamente. Ahora vamos a proceder a accionar el interruptor que se encontraba en la VIEW para observar cómo la salida digital se prende. Se pudo observar cómo se prendió
y ahora vamos a apagarla. De esta manera se obtiene igualmente los datos del sensor analógico para poder proceder para realizar el control, en este caso de la bobina. Pero el control de la bobina se haría mediante un transistor, el cual nos va a permitir o permitiría el switcheo de la bobina para poder dar el voltaje necesario según la esfera que se encuentre colocada y la distancia que nosotros queramos que las esferas metálicas floten. Finalmente se mencionan las conclusiones en donde se tuvo varios inconvenientes, en este caso para la obtención de la planta. Primeramente por el sensor, que no es un sensor estable, sino tiene muchas fluctuaciones. Además, los materiales para realizar el correspondiente switcheo para la bobina no se pudieron conseguir en el mercado local, ya que se supone que son elementos de potencia, porque la bobina consume 5 amperios. También de esta manera no se pudo hacer las pruebas correspondientes con la BIO, ya que en este caso no se está realizando el control correspondiente para que las esferas metálicas floten. A continuación mencionaremos las conclusiones de la comunicación USB con la BIO. La comunicación USB presenta algunas ventajas, como son la integridad de la señal por el uso de apantallamientos, drivers y receptores diferenciales. Los dispositivos USB de clase HID, que son dispositivos de interfaz humana, son soportados por los sistemas operativos de Windows en adelante. En dispositivos USB 2.0 se pueden transmitir los datos a razón de 480 megabits por segundo. Los cables USB individuales pueden extenderse hasta los 5 metros de distancia y más con el uso de multiplexores de puertos o HV. Y el bus USB puede suplir hasta 500 miliamperios y 5 voltios a cada uno de los dispositivos conectados, eliminando el uso de fuentes y cables externos en aplicaciones de baja potencia. Y de esta manera finalizaríamos la presentación del evitador electromagnético. Gracias.